amigos, ¿cómo están? Les habla de nuevo su amiga Lourdes Vázquez de Cultucaminantes por México y estoy muy contenta de recibirlos nuevamente en este martes de café para la segunda parte sobre el edificio de la SEP y sus murales. Y de nuevo cuento con la presencia de mis dos amigas Rebeca Ruiz Alfaro y Rocío Medina de Nahui en Recorridos Culturales para contar esta historia sobre los murales de Diego Rivera que pintó en este edificio tan emblemático. Y bueno, pues vamos a continuar ahora sí con digamos que con la joya de la corona, con la cereza del pastel, que todos quieren ver, o sea, los murales de Diego Rivera. ¿Para qué lo vamos a negar? ¿No? Y lo que se espera con Sí, tanta ilusión, con tanto gusto, exactamente. Y lo que la mayoría busca cuando va a conocer cada pincelada, ¿no? Conocer. vamos con Rocío. Pues ahora vamos a platicar sobre los murales de la SEP, los que están realizados por Diego Rivera, para que nosotros podamos entender un poquito sobre cuál va a ser la función, digamos, utilitaria de estos murales. Pues hay que entender cuál es la realidad de Diego Rivera, cuál es la realidad de la situación de la educación en México, cuál es el punto clave en donde todo esto se reúne para dar como resultado pues esta maravilla. Vamos a entender qué es lo que pasa en 1921. Ya sabemos que se crea la Secretaría de Educación Pública, que es una consecuencia de una serie de eventos que ya habían existido pues a partir de las leyes de reforma y demás. Para 1921, Rivera regresa ya a México. Él estuvo viviendo en Europa, estudiando y aprendiendo pues de política, de arte en Europa. Particularmente va a tener una enorme influencia Rusia y Francia, ¿no? Él va a ser un gran una persona que va a absorber como que lo mejor de las corrientes artísticas y demás, va a regresar a México fuerte y muy nacionalista. No solamente él, estamos hablando de que todo México, como consecuencia de la Revolución Mexicana, hay un fuerte nacionalismo. La gente se sentía muy orgullosa de ser mexicana. Los grandes líderes revolucionarios que heredaron el movimiento se sentían muy, muy contentos y felices y congratulados de ser mexicanos, y se vio la necesidad de alinear todo lo que había quedado en la Constitución a la realidad nacional. O sea, debemos de entender que una cosa es una lucha de años y años de que inicia la Revolución Mexicana, es una lucha pues de pelear con la parte de la economía, con la parte de la salud, con la parte de la realidad nacional. Pues al decir una revolución estamos hablando de que de verdad todo estaba de cabeza durante esta época, ¿no? Entonces se hace la Constitución y pues ya tenemos un documento, ¿no? Que bueno, gracias a Dios hay un documento. Y luego, ¿qué se tiene que hacer para que realmente este documento pues no se quede solamente en palabras? Entonces pues empiezan a ejercer acciones, entre ellas pues va a ser ya la creación como tal de la SEP. O sea, sí tenemos un artículo tercero, que bueno, pero también necesitamos algo que lo regule. Es importantísimo saber que durante todo el tiempo del siglo XIX, por ejemplo, había tantas guerras, hubo tantos problemas y demás, que en lo que menos alguien se preocupó pues, fue en la educación. Existía un enorme analfabetismo en México. Sabíamos que era importante, ¿no? O sea, tanto en su momento Benito Juárez, en su momento Porfirio Díaz y demás, sabían que sí había que educar, ¿no? Pero el cómo y el con quiénes contábamos, el que hubiera realmente una estructura de maestro sólida, pues había una enorme diferencia, ¿no? Una cosa es que se necesitara y otra cosa es que se pudiera realizar. Entonces, una de las cosas que va a hacer José Vasconcelos, pues va a ser acercar este edificio al pueblo,
esta fue la consigna, digamos, en donde yo digo, ¿sabes qué? Quiero que el pueblo aprenda, que el pueblo se eduque. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para eso? Pues de entrada, que el mismo edificio como tal nos narrara una historia, que el mismo edificio como tal nos contara de qué se trata. Una de las cosas que él va a hacer es incluir a muchos trabajadores mexicanos, a traerlos de marchas forzadas, porque decían, ¿sabes qué? Necesito que se apresure esto, ¿no? Que rápido se haga el edificio, porque hay que rapidísimo empezar a tener resultados. Ahora, cuando invitan a Diego Rivera, él dice, devuelvo al pueblo lo que la herencia artística de sus ancestros pude rescatar. ¿Y qué es esto? Que él quiere caminar sobre esta misma línea, sobre educar a la gente, sobre hablarles de lo maravilloso que es su patria, de lo maravilloso que es cada rincón de México, porque él cuando regresa de Europa empieza a conocer, o sea, va a pueblitos, va a conocer muchísimas regiones escondidas y empieza a tratar al pueblo como protagonista de sus historias. O sea, ya no es así como los cuadros europeos en donde la gente millonaria aparece justamente en un cuadro, en un mural, y la gente del pueblo es como de ornato. No, él ya no quiere eso, él quiere demostrarle al mundo que nosotros somos los protagonistas, que el pueblo es protagonista, y lo hace con un trazo muy amoroso, pone los rostros, las figuras, pues si ustedes conocen su obra, ¿no? Cómo retrata a las mujeres, a las tehuanas, a los niños, todo lo hace con muchísimo amor. Y de verdad en el trazo se ve la ternura, y también se ve el enojo en muchas partes, ¿no? Ahorita que veamos los murales, ustedes van a ver cómo cada trazo representa un sentimiento, una queja, una crítica y pues parte de la educación que él quiere transmitir. Vamos a ver que en este trabajo que él hace tenemos una demostración del folclore de México, desde cómo trabajamos con la religiosidad, con los alimentos, con el mestizaje, y él va a hacer un trabajo de 5 años, de 1923 a 1928. Va a pintar 200 tableros sobre puertas grisallas, haciendo un total de 1.480 metros cuadrados que van a ser pintados al fresco. Como ya lo estuvimos platicando y que seguramente Lulu también les ha compartido en algunos de las charlas de café, tenemos que la técnica al fresco es una técnica veloz, es una técnica que no permite errores. Se tiene que hacer un trazo, así se hace como un boceto rapidísimo y se pinta justo en un muro fresco como tal para que se absorba totalmente la pintura con muchísima velocidad. Y lo refiero así porque si no lo hacía bien, arruinas todo un cuadro, ¿no? O sea, hay que volver a hacerlo todo. No es así como de, ay, me quedó mal la mano, ahorita la corrijo. No, me quedó mal la mano y tengo que volver a hacer todo el trabajo de ese espacio, ¿no? Entonces, es un trabajo con mucha precisión. Por supuesto, para lograr esto se necesitó no solamente el trabajo y el esfuerzo de Diego Rivera, sino de varios de sus alumnos, colegas y demás, para poder terminarlo, porque sí se necesita muchísima velocidad y mucha precisión. Y él va a mostrar diferentes aspectos de México, de la mexicanidad, de las tradiciones y demás, a través de una división por zonas geográficas. O sea, él va a ver cómo desde el norte hasta el sur vamos a tener paisajes diferentes, vamos a tener realidades diferentes. Van a estar también los ideales revolucionarios, con una crítica muy fuerte y además con muchísima esperanza. También la relación que tenemos como mexicanos con las fiestas y la religiosidad,
¿no? Qué tan vinculados estamos todos como mexicanos para entender la vida junto con las fiestas y la muerte junto con las fiestas también. Para empezar, vamos a iniciar con esta parte que es el inicio del patio del trabajo. Esta es una forma de crítica muy poético también de cómo se demuestra el trabajo de toda la gente que participa para lograr la Revolución Mexicana. Pero primero quiero compartir uno de los poemas en náhuatl que él se va a rescatar y que dice, ni con un montón de tesoros podrás olvidar tu vasallaje, porque los tesoros humo son, ensalza solo a los cantares y a las flores que cubren la tierra, porque ellos embriagarán tu alma. Y así empieza esta historia, porque esto es una historia. Él va a demostrar en el patio del trabajo a una serie de personas sin rostro, de una serie de personas viendo hacia abajo, anulados, pues en franca tragedia. Ellos están entrando a la mina como si estuvieran entrando al infierno como tal. Véanlo, todos están viendo hacia abajo, cabizbajos y sin personalidad. Si ustedes saben cuál es el riesgo que existe cuando hablamos de una mina y sobre todo en las condiciones laborales en las que se encuentra antes de la Revolución Mexicana, por ejemplo, pues es una tragedia. O sea, la gente sabía que entrabas a la mina, pero que no sabías si ibas a salir. Entonces, cada día era un reto, cada día era exponerse, cada día era enfrentarse con la muerte. Pero ¿qué pasaba si se morían? ¿No? O sea, ahí estamos viendo a seres que están entrando literal al infierno y que si alguien se moría, pues la verdad es de que nadie iba a hacer nada. Eran como si fueran personas totalmente, pues, sin valor, ¿no? Así los está representando, que tanto el gobierno como los grandes líderes mineros y demás, pues no les importaba a la gente, ¿no? Entonces ellos entraban bajo el riesgo de morir y bajo el riesgo de ser enterrados en la mina y así pasar olvidados, sin rostro, sin esperanza, sin ilusiones. Entonces nos narra una historia así. Estamos hablando de un conjunto de seres humanos a los que se les arrebató su derecho a ser individuales, su derecho a ser reconocidos y que solamente se les está viendo como un material, una carnada, y pues si se liberan y si salen de la mina, pues qué bueno, y si no, pues ni modo, ¿no? Entonces, así empieza la historia, pero continúa de una manera muy fuerte, y que es la salida de la mina. Ok, ya salieron de la mina, esta vez lo lograron, esta vez pudieron sobrevivir al infierno, porque saben, o sea, una mina es, imagínense el calor, la humedad, el respirar estos gases tan dañinos, el tener tanto miedo de que si alguna explosión salía mal, pues se iban a morir, que no tenían ningún equipo en realidad de protección, o sea, realmente los mandaban allá a su suerte. Por fin salían y ¿qué pasa? Que antes de preguntar, oye, ¿cómo te fue? ¿Hizo calor? ¿Algo? No, los empiezan a examinar. Y aquí se ve justo cómo él hace una referencia religiosa que tiene que ver con la crucifixión, en donde está siendo humillado este minero. Y vean, o sea, cómo se viste, o sea, no trae ningún tipo de protección, nada, o sea, sale así totalmente de manta, y antes de que alguien dijera algo así de, oye, ¿estás bien? A ver, no te vas a robar nada. Es volver a anular esa personalidad. O sea, si de por sí ya los habíamos mandado así, sin ningún tipo de bendición, salir y que ellos, en lugar de hacer algún acto de humanidad, ofrecerles un vaso de agua, algo, llegaran y solamente los esculcaran así con esa malicia en realidad. Él lo pone así, ¿no? Como un hombre crucificado, un hombre martirizado. Y sí, digo, sabemos que Diego Rivera no fue precisamente religioso, ¿no? O sea, sabemos
que él no compartía ningún ideal religioso. Sin embargo, él sabía la importancia que tiene la religión en México, la importancia que los mexicanos le damos a la religión, y empieza a hacer estos paralelismos, empieza a analizar cómo es que nosotros entendemos el sacrificio, porque si hay un pueblo que cree que el sacrificio es el camino para llegar a Dios, es México. O sea, nosotros de verdad hemos sido educados históricamente para aceptar el dolor, la humillación y el sacrificio con toda la dignidad, ¿no? Es así como de, si sufres aquí en vida, si te va mal aquí en vida es porque te espera un futuro mejor. Y así nos han educado toda la vida, ¿no? Y así lo hemos aceptado, y así hemos aprendido a vivir. Entonces, esta sí es una crítica muy fuerte. Si ustedes lo analizan, es muy doloroso cómo manifiesta esta anulación a la humanidad y cómo manifiesta este dolor y esta humillación a la que están enfrentándose estos trabajadores, estos mineros. Él nos va a seguir narrando una historia en este patio del trabajo. Ya que salió el minero, ya que están todos afuera, llegamos al punto más bello, creo yo, sobre cómo se empieza a gestar la revolución, que va a ser el abrazo del campesino y el minero. Y en este punto estamos hablando de un abrazo fraternal, un abrazo amoroso, o sea, vean de verdad cómo se abrazan, cómo ellos pertenecen a actividades diferentes, que en una de esas pudieron ser actividades a lo mejor muy opuestas, a lo mejor con condiciones laborales pues con ciertas diferencias, y que a lo mejor unos decían, ¿sabes qué? Los mineros pues, a lo mejor ganaban un poquito más. En ese momento ya se quitan todas las diferencias, en ese momento se encuentran como hermanos, así tal cual como hermanos, comparten el mismo dolor porque además han sido igualmente humillados, han sido igualmente vejados y se abrazan. Y de verdad no quiero que dejen de ver el amor con el que ellos se abrazan. Bueno, a mí me eriza ver así como después de este contexto de, ¿sabes qué? Me sentí totalmente una persona sin valor, como ahora mi hermano, el campesino, me abraza y abraza mi valor y abraza mi individualidad, abraza la ternura. Digo, de verdad yo lo veo y es así como de wow, no, de verdad sí me eriza. Y también en este mismo patio vamos a encontrar que se empieza a gestar la revolución, o sea, este abrazo representa justo que ya se están juntando los obreros con los campesinos, con los mineros, o sea que ya todos empiezan a luchar por su realidad. Y gracias a esto, a esta comunión, empieza a originarse la Revolución Mexicana, y la Revolución Mexicana no es completa y no existe de forma general si no hablamos de las mujeres. Y aquí él está poniendo va a estar poniendo a unas mujeres representando la tierra, el trabajo en la tierra, la fertilidad, y cómo ellas van a ser partícipes activas de la Revolución Mexicana. O sea, sabemos que ellas empezaron pues a trabajar cosas a lo mejor de la tierra y demás, mientras los esposos empezaban también a luchar por la revolución. Sin embargo, no fue nada más eso. Estamos hablando de que miles de mujeres se metieron a la revolución. No solamente participaron de lejos apoyando, no, lucharon, ¿no? Se subieron a los trenes, expusieron su vida, apapacharon a los heridos. O sea, el lugar de la mujer en la Revolución Mexicana es principal. Estamos hablando de un rol protagónico. No podemos entender la revolución sin la participación de hombres y de mujeres. Entonces, aquí también él lo pone justo en esta imagen, cómo se ve esta participación de las mujeres como seres que vamos a trabajar y acompañar y a luchar por la Revolución Mexicana. Y así como eso
pues bueno, se continúa, ¿verdad? Demostrando las actividades, pues, naturales que se llevaban a cabo, ¿no? Él demuestra ciertas actividades como la parte de la alfarería y de la minería. Aquí igualmente solamente es una parte de una demostración de amor al trabajo que hacían los alfareros y los mineros, ¿no? Es como se ve sus trazos, sus formas, cómo les da esta importancia de la actividad que se estaba llevando a cabo por parte de ellos para continuar con el inicio de la revolución. Esta parte de la fundición es como tirar el crisol de fundición, es decir, ¿sabes qué? Ya no soy tu esclavo, ya no cuentes conmigo. Entonces tiran, ahí se ve intencionalmente cómo se tira un crisol de fundición, que es como el hierro fundido tal cual, y esa imagen representa el inicio de la revolución. También está esta otra parte en donde estamos viendo a un herido, en donde vemos que cuando alguien está herido, todos ayudan, o sea, están las mujeres, están los hombres, todos están preocupados, porque esa es parte de los ideales de la revolución. Y al fondo aquí se ve así como una especie de explosión o una hacienda incendiada, en donde se ve de forma muy evidente, ¿sabes qué? Ya no cuenten con nosotros. Nosotros estamos a punto de iniciar la lucha, a punto de iniciar la revolución, y aquí estamos, ¿no? Y lo que tenga que salir, que salga, y vamos a luchar todos. Esta es una narración, me parece muy hermosa, sobre cómo nos cuentan las condiciones en las que estaban para que la gente dijera, sabes que ya estoy harto de esto, ya estoy harta de esto, tenemos que hacer un cambio, tenemos que luchar. Entonces nos dicen, tal cual, tenemos unas condiciones horribles, ahora voy a mejorar. Perdón, Rocío, por interrumpirte, me gustaría hacer notar un detallito que me parece muy acorde a lo que tú estás diciendo, y es precisamente como uno de estos compañeros que ya están vestidos con el traje de la Revolución Mexicana, están rompiendo las ataduras que trae el personaje que está desnudo. Aquí se ve como con un cuchillo están liberándolo de esas ataduras, de ese esclavismo al trabajo que tuvo precisamente este individuo. Y creo que dentro de todo el discurso que se da hacia el fondo y en el primer plano, es un detalle muy, muy, muy loable y muy salvable, ¿no? Como la hermandad entre estas sociedades bajas van a liberar al hermano. Sí, totalmente, es una fraternidad, de verdad, desde el inicio, ¿no? Se ve esta parte de somos aliados, somos colegas, ya no es como que tú te dedicas a una cosa y yo a otra, no, estamos juntos en esto, vamos a morir por lo que se tenga que morir y vamos a morir juntos si es necesario, pero sí, justamente es estos simbolismos, ¿no? O sea, de repente son cosas que a lo mejor pueden ser muy sutiles, pero tienen muchísima fuerza a la hora de contar la historia. Muchas gracias. Y bueno, lo que cierra esta parte del patio del trabajo es la maestra rural. Y no existe otra forma de hablar de la revolución, de las consecuencias de la misma y de este espacio particular que es la SEP, que es la maestra rural. Ella va a ser la que se queda con la herencia para que no se repita la historia. Ella va a ser la que le muestra al mundo, a las nuevas generaciones, cómo tiene que ser. De la que sigue adorando a su patria, la que sigue siendo nacionalista y la que va con ellos, ¿no? O sea, ella tal vez no es la soldadera, tal vez no es la enfermera así activa que está en el frente de batalla, pero su labor es igual de importante, porque es la que se queda con la generación, es la que se queda totalmente ayudando, apoyando, ilustrando y evitando que todo este tipo de tragedias que ya existían pues siguieran pasando. Seguramente esta imagen ya es muy conocida porque pues estuvo en los libros de SEP, es una imagen bastante replicada en muchos
siempre que se habla de educación, pues se coloca esta maestra rural, porque ella es la base, ella es la que se mantiene firme y la que se queda con la herencia para evitar que ese tipo de cosas pudieran volver a ocurrir. Quiero hablar también no solamente sobre la importancia que tiene el mural como tal de la maestra rural, sino pues, la fuerza y el valor que tienen los maestros rurales hoy en día. Los planes nacionales y digamos que todas las leyes y demás están siempre volcadas a el futuro y a cómo tiene que ser la educación en el futuro, pues partiendo desde una realidad de ciudad. Pero existen cientos de miles de niños que todavía no tienen acceso a una escuela, que todavía no tienen acceso a una educación pues ni siquiera digna, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que caminan horas enteras para llegar a lo que debería de ser una escuela, pero pues que es así un área horrible, sin banca, sin dignidad y sin nada, ¿no? Entonces todavía hoy existen muchísimas personas que se dedican a la educación rural y que hacen unos trabajos sobrehumanos, ¿no? Porque tienen que enseñar en condiciones de climatológicas horribles, en cuestiones de sociedad que a veces ni siquiera podríamos nosotros considerar. A veces tenemos hambre, si tenemos frío o algo así, ya no ponemos atención, pues no, ellos no, ellos con lluvia, al rayo del sol, con escasa comida, con enfermedades y demás, no han dejado de trabajar. Y justo en estos días en donde se suspendieron las clases, hemos visto casos así enormes de muchísimos maestros rurales que desde su trinchera, y a ver cómo le han podido hacer, han ido a atender a sus alumnos, ¿no? O sea, se acercan, buscan soluciones, y la esencia del maestro rural es algo que es muy mexicano y es algo que sigue existiendo. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá me dice que ya pues estaba en una escuela rural, ¿no? Cuando era chiquita, en Guanajuato. Y ahí, pues que un solo maestro les daba clase a todos, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, a todos les daba clase el mismo maestro, porque no había otro maestro, ¿no? Y cuántas personas realmente quisiéramos ir a dar clases en medio de la sierra con condiciones laborales pues a veces horribles y con unos sueldos que pues no alcanzan para vivir, ¿no? Entonces, el papel de la maestra rural no puede quedarse solamente en un mural, ¿no? El papel de la maestra rural y del maestro rural es en la acción, sigue existiendo, sigue siendo fuerte y sigue siendo importante. Muchas gracias a los maestros rurales. Muy bien. Vamos a hacer ahora una revisión sobre el patio de las fiestas. Aquí Diego Rivera, en esta intención que se tuvo desde el inicio de enaltecer a la mexicanidad, de hablar del nacionalismo y de también respetar lo que nosotros somos como nación, pues se dedicó a hacer este patio de las fiestas. Entró a diferentes regiones geográficas, analizando pues diferentes festividades, formas de celebración y demás, para educar también pues, a todos los mexicanos. O sea, hay fiestas que, por ejemplo, son naturales de una zona de México y otras que no son de esa misma zona de México. Entonces, es una manera pues de irnos educando, de irnos ilustrando. En primer lugar tenemos la danza del venadito. Aquí pues la danza del venado es propia del norte de México y así lo ilustramos, particularmente de la zona de Sonora y de Sinaloa. Parte de lo que es muy importante es la dualidad entre la vida y la muerte. Cuando hablamos de la danza del venadito, pues estamos hablando de que el venadito pues va a morir, ¿no? Y va a morir para alimentar y va a morir para nutrir. Y entonces eso da vida.
y entender esta dualidad entre la vida y la muerte, pues es parte fundamental de nosotros como mexicanos. Nosotros siempre hemos vivido con esta, pues en esta intermitencia, ¿no? Y la muerte es parte fundamental de nuestra vida. Entonces, pues él lo trata de representar aquí, justo en esta imagen de la danza del venadito. Que también creo yo, digo, si me aceptan el comercial, si van a ver el ballet de Bellas Artes y ver cómo ejecutan esta danza del venadito, es enorme, ¿no? La forma en la que trabajan, en cómo se ve este proceso de la cacería, en cómo se siente el dolor del venadito siendo atacado, o sea, es una cosa de verdad que también eriza la piel. ¿Quieres decir algo? Amalia Hernández, ¿a ese te refieres? Ajá, digo, la verdad es de que yo he visto de Amalia Hernández y he visto por ejemplo, en el de la Esperanza Iris también me parece que hay otro, no estoy segura si sea el mismo ballet, pero bueno, al final el resultado es el mismo, ver cómo se representa esta danza, pues no es común, ¿no? Realmente no es como que nosotros estamos acostumbrados a ver eso. Cuando nos toca presentar este evento artístico, es muy bello. Y se ve justamente este impacto entre la vida y la muerte, y cómo la muerte de un ser vivo representa la vida de otro, ¿no? Es magnífico. Entonces, en esta otra parte tenemos la cosecha, y pues el protagonista va a ser el maíz. El maíz es parte de lo que nosotros somos. Él lo va a poner aquí con muchísima importancia, porque pues dentro de las leyendas y tradiciones de México prehispánico, pues nosotros somos hechos de maíz, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de nuestra dieta basada en maíz, es que nuestra esencia es el maíz, y aquí él lo demuestra en este tablero que es el de la cosecha. Que es nuestro alimento básico. También está una niña que, si pueden ver, está cargando unas florecitas, y aquí nos hace una referencia de las 4 flores. Habla pues de cómo se va formando la mexicanidad, de alguna manera. Es una cruz hecha pues como con mazorcas, y nos va a hablar desde la festividad actual, que vendría siendo la Santa Cruz, y también toda la herencia indígena de el maíz como fuente de vida de los mexicanos. Cuando hablamos de 4 flores dentro de la mexicanidad, digamos, pues se refiere también a los puntos cardinales, a la importancia que tenía toda esta parte física del entorno, ¿no? Que es justo eso. Estamos nosotros pues en el centro y tenemos pues las 4 direcciones, ¿no? Que también es parte del misticismo del México prehispánico. Sin embargo, lo que más se rescata y lo que más vemos pues tiene que ver con el protagonismo del maíz, no solamente como fuente de vida, como alimento, sino como fuente de vida de parte de nosotros como mexicanos, que estamos hechos de maíz. Otra de las actividades, bueno, de las grandes festividades va a ser esta, que es la dotación de ejidos. Esta tiene muchísima importancia porque menciona diferentes aspectos. En primer lugar, tiene que ver con cómo se ejecuta el plan de Ayala, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? La tierra es de la gente que lo trabaja y aquí estamos todos repartiendo los ejidos. La parte artística tiene que ver con la forma utilitaria en la que Diego Rivera trabaja. Si ustedes pueden ver en esta parte de arriba, pueden observar cómo ocupa la parte de las puertas como si fueran una banca, como si la gente estuviera sentada ahí viendo todo el escenario. Esta es una técnica que él va a ocupar en varias ocasiones a lo largo de este recinto, de forma así práctica, en donde
coloca a la gente de manera que ellos están como unos espectadores, ¿no? Y pues es un espacio pues de varias puertas donde se ve justo la parte de la repartición de los ejidos. También podemos encontrar en esta parte de este lado, que digamos que es aquí, que ya lo hice un poquito más grande de este lado, que sería Emiliano Zapata, que va a ser pues el máximo líder, digamos, buscando esta repartición equitativa de las tierras. Aquí en México hoy en día todavía existen varias zonas en donde están controladas a través de los ejidos. Una extensión grande de tierra pues ha sido dividida y trabajada en conjunto por varias personas que pues son dueños ahora de esas tierras, pero que ya no dependen de un hacendado, que ya no dependen de un trabajo de injusticia, ¿no? Sino más bien que ellos son dueños de ese espacio de tierra y que ellos mismos van a trabajar en todo. Hoy día, pues estas personas han estado innovando, han estado trabajando de cerquita ya con nuevas instituciones y demás para que sus tierras, pues ya sea que sean destinos turísticos de inicio, pero también que ellos puedan seguir produciendo, y pues esta es herencia directa de la revolución. Otra de las grandes ilustraciones que tenemos aquí en el patio de las fiestas y que no podíamos dejarla de ver, pues es el Día de Muertos. El Día de Muertos es una fiesta enorme para los mexicanos. La trabajamos con un respeto, con un misticismo, con tanto amor, ¿no? El hecho de hacer, como en la parte de la izquierda podemos ver las ofrendas, las casas en donde hacemos las ofrendas, y con ese amor y con esa dedicación y con ese entusiasmo de saber que van a llegar a visitarnos y preparar la comida que le gustaba a nuestros difuntos y adornar de manera que ellos se sientan honrados de que nosotros estamos llegando y lo estamos recibiendo, digamos. Es espectacular, ¿no? Es muy bello porque encierra todo el amor que como mexicanos somos capaces de dar a nuestros seres queridos. Ciertamente digo, sabemos que esto no pasa en otros países. En otros países pues hay hasta cierto recelo y miedo con la muerte. En el caso de México no, esta celebración está envuelta en amor, está envuelta en fiesta, en felicidad, en agradecimiento, porque una vez al año vienen a saludarnos nuestros seres queridos. Entonces él tenía que pues manifestar esta hermosa fiesta a través de la ofrenda. Y en la parte de la derecha pues también tenemos cómo se celebra el Día de Muertos, pero en la parte de la Merced, en donde podemos encontrar cómo se vive en el día a día, como es una fiesta, ¿no? Y se ven las calaveritas, y se ve la verbena, y se ve la fiesta. O sea, parte de todo el proceso de la festividad de Día de Muertos no solamente es esperar de forma ceremoniosa la llegada de nuestros seres queridos, es que desde que estamos preparándonos ya es una fiesta, desde que estamos haciendo el mole y estamos escogiendo las bebidas y que vamos al mercado, todo eso es parte de lo que nos identifica y nos hace una cultura única, diferente y maravillosa de la forma en la que nosotros vemos la vida y como vemos la muerte, ¿no? Yo quisiera reiterar justo lo que les decía hace un momento sobre el amor con el que todo eso está pintado. O sea, realmente sí ustedes pueden notar pues como el señor Diego Rivera se tomó totalmente su tiempo para hacer un análisis real, súper cuidado pues de cada realidad, ¿no? Cómo retrató a las personas, cómo analizó cada realidad, cómo quiso enseñar desde su mirada qué es lo que él observaba, cómo se celebra, cómo se vive, siempre con pues siempre con muchísimo respeto y de verdad con mucho amor. Otra de las
de los murales que se encuentran en el patio de las fiestas es que va a ser la quema de Judas. La quema de Judas es una celebración que tal vez ahorita ya no estoy segura, ¿verdad?, de que cuántos de ustedes que nos están viendo celebren, ¿no?, la quema de Judas. Me queda muy claro que Día de Muertos todos todavía lo tenemos muy presente, pero la quema de Judas no sé qué tanto lo hagamos. Digo, si quieren nos pueden opinar ahí si en sus colonias y demás hacen algo para la quema de Judas, pero tradicionalmente la quema de Judas va a ser una actividad en donde nosotros vamos a hacer una crítica a un fenómeno particularmente económico o político que se esté llevando a cabo en algún momento en especial, en donde pues Judas va a ser como que el enemigo del pueblo, ¿no? Entonces, digamos que la tradición judeocristiana, en donde Judas era el enemigo porque era el traidor, pues ahora también nosotros tenemos aquí que los traidores, según la perspectiva de lo que está viendo Diego Rivera, pues va a ser el cura, va a ser un traidor, el capitalista va a ser un traidor, y el militar que está a favor de estos otros dos personajes, pues son los enemigos de la patria, son los enemigos del pueblo, y son los que hay que quemar, ¿no? Entonces, ahorita en ciertas regiones donde se hace la quema de Judas, pues se quema a una persona que puede ser un enemigo público, ¿no? En su momento puede ser un político, pues generalmente es un político o alguien que haya hecho digamos que haya actuado en perjuicio de un grupo social, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo se lucha para acabar con el mal. En este caso, pues es la quema de Judas, y el mal está representado por estos tres personajes. Es algo que se replica no nada más en estos murales. Varios muralistas van a entender como villanos a este tipo de personas. Aquí volvemos a ver, esta es una imagen muy importante, también es todo un muro así enorme, que tiene que ver con el 1 de mayo. Para México, particularmente en los pueblitos y demás, también encontramos que el 1 de mayo va a ser una festividad importante. Generalmente se hacen pues desfiles y demás, y aquí lo que quiero es que se vea la unidad. En la parte de la izquierda, o sea que es toda esta parte, estamos hablando de pues banderas rojas, así exigiendo los derechos de los trabajadores, y si ustedes ven el fondo es como si fueran fábricas, y en el caso de acá, pues todos estos son campesinos, y la idea es que en general las banderas rojas, todas significan esta unión entre lo que vimos desde el principio, la unión entre campesinos y obreros, y todos luchando por las condiciones dignas para ejecutar sus trabajos, ya sea dentro del campo o dentro de las fábricas. Y hoy día todavía existe pues este respeto a la fecha, ¿no? O sea, el 1 de mayo sí es una celebración de importancia porque se reconoce el trabajo de los trabajadores, ¿no? Valga la redundancia. Y me parece que es algo que no debe dejarse de ver, porque hubo de verdad cientos de miles de personas que lucharon muchísimo para que nosotros podamos tener las vacaciones que tenemos, las jornadas laborales que tenemos, los beneficios que tenemos. O sea, de repente ya lo vemos como si fuera una obligación, y no, estamos hablando de que es el resultado de una lucha histórica de personas que dieron su vida literalmente para hacer que nosotros tengamos unas condiciones de trabajo dignas. Después vamos a revisar en la parte de la escalera, hay una escalera central en donde nos está narrando la geografía de México. Digamos que aquí se aleja un poquito ya de pues tanto del patio de las fiestas como el del trabajo. Es más bien como contarnos cómo es la vida en México, y toda la escalera, digamos que de abajo hacia arriba, pues se ve como hay un cambio importante en la vegetación y en las actividades humanas. Diego Rivera pues va a ocupar
Así como hace un momento les estaba diciendo, en esta parte que utiliza este recurso de digamos que es como una banca y que lo aprovecha como tal, es ocupar el espacio, digamos la arquitectura, a favor de sus pinturas. Aquí tenemos el inicio de la escalera, tenemos la mujer con cántaro, y aquí lo que trata, digamos, de simbolizar es la vida en los océanos, que ya, digamos, ese cántaro es lo que brota y lo que da vida al océano. Y después ya nos demuestra, pues, cómo es la vida de los océanos, cómo están los barcos, cómo están las ninfas oceánicas, no, bueno, cómo es nuestra geografía. Realmente México es un país muy privilegiado en cuanto a la extensión de costas que tenemos, entonces él trata de demostrar esta importancia que tiene el mar desde pues nuestros litorales. Y después vamos a ver con este mismo ejemplo, digamos, que sería la parte de el buzo y la nube. Y aquí está una imagen de Eolo que va a ser pues, la representación del viento o del aire. Estas imágenes particularmente son oscuras. Yo cuando he ido aquí al museo, bueno, aquí a la parte donde está la escalera, solamente se pueden sacar fotos como que desde arriba y abajo, es un poquito complicado, pero además no tienen suficiente luz y obviamente no se pueden sacar fotos con flash. Entonces, creo que la opción de observar esta parte de lo que él nos trata de demostrar de, oye, aquí está la geografía de México, no hay como verla en persona, porque sí, la zona es una escalera y está mal iluminada, pero verlo ahí es una maravilla. También tenemos esta zona del México tropical, la parte de Tehuantepec, y aquí lo que nos muestra pues es un poquito la vegetación de esta zona de Oaxaca, y tenemos también que es la de Xochipilli, que es donde nos muestra pues la vegetación y las flores. Entonces, si ustedes pueden ver el entorno, es totalmente floral, pues haciendo referencia a pues la belleza, ¿no?, que hay en las flores. Y es buenísima, que es la última que vemos, que tiene que ver con el campesino afilando el machete. Todo lo que vimos ahorita en la escalera fue pues meramente narrativo, nos está hablando de cómo es México, de cómo es la geografía. Sin embargo, aquí hay un discurso muy fuerte en donde dice, ¿quién es el que va a afilar el machete? Lo va a afilar el campesino. ¿Y para qué sirve afilar ese machete? Pues sirve para cortar la caña, para abrir veredas, para descubrir caminos, para decapitar culebras, con todo lo que significa decapitar culebras. No es algo meramente literal, ¿no? Tronchar toda cizaña, ¿no? Quitar todo lo malo y humillar la soberbia de los impíos. Es algo así como yo tengo un machete y sé cómo usarlo. Y no me voy a dejar vencer ya y no voy a dejar de humillar, no voy a dejar que me humillen otra vez, no voy a dejar que me maltraten otra vez, no voy a dejar que pasen sobre mis derechos otra vez, porque para eso ya estoy afilando el machete. Entonces, es un discurso muy fuerte, es un discurso muy interesante, porque pues primero toda fue una demostración de la geografía, pero al final sí termina con un discurso, una palabra muy fuerte. Y vamos a pasar directamente al tercer nivel, que es la parte pues de hasta arriba, que tiene como título Así será la revolución proletaria. Si ustedes pueden ver en la parte de aquí arriba, todo esto son letras. Ajá. Y todas esas letras pues refieren a un corrido, ¿no? Entonces, a lo largo de todo ese espacio, que es prácticamente pues, la planta alta de todo lo que es este edificio, va a tener las pinturas, pero va a tener también un texto muy conciso de cómo tiene que ser la revolución proletaria.
Entonces, nos dice que la revolución proletaria son las voces del obrero rudo, lo que puede darles Milaud. Es el canto sordo pero duro que escapa de la multitud. Ya la masa obrera y campesina sacudióse el yugo que sufría, ya quemó la cizaña maligna del burgués opresor que tenía por cumplir del obrero los planes. No se vale que nadie se raje. Se le dice a ricos y holgazanes, el que quiera comer, que trabaje. Y bueno, es un corrido largo. Existe, si desean, en la página de la CEPA y para eso también, para que lo vean, pero la información la tenemos en los murales. Entonces, aquí ustedes van a poder observar en esta imagen, pues la principal, digamos, que esta es una de las más reconocidas, en donde se está haciendo una repartición de armamento. Ustedes pueden ver aquí cómo en esta parte, bueno, se ve, por ejemplo, a Frida, ¿no? Que Diego va a tener siempre a veces pone a varias de sus mujeres en los murales y así conviviendo felices. Entonces, pues sabemos que Frida fue una mujer muy importante en su vida y pues ella está aquí trabajando dentro de esta repartición del armamento. Si bien pensaríamos que pues ya tenemos toda una historia poética y la maestra rural y que vamos a trabajar felices y demás, sabemos que esta es una guerra, ¿no? Y al ser una guerra, pues sí se necesita cierto nivel de, pues hasta de violencia, ¿verdad? Y pues aquí se ve directamente cómo se hace la repartición del armamento. Y tenemos aquí también de cómo sería la revolución. En la trinchera, es que yo no lo veo, ¿verdad? En la parte de la trinchera es como están peleando, ¿no? Como vean la gente que está herida y que aún así siguen peleando hasta el final de los tiempos, ¿no? Y tenemos también que, pues evidentemente sabemos que en la revolución proletaria va a haber heridos, va a haber gente que va a morir y va a haber gente que no va a dejar que esa gente se olvide, ¿no? Es algo que ya el discurso es diferente, porque cuando estábamos hablando de que entraban a la mina, eran personas sin rostro. Y en este caso ya estamos viendo gente que ayuda, que coopera, que apoya. Entonces, pues es un enorme acto de heroísmo. Y pues se dice que aquí esta es la espalda de Diego Rivera, que está luchando también, ¿no? Que dentro de pues sus trincheras o dentro de lo que ellos podían hacer, él pues decidió participar en la revolución pues a través de su oficio, ¿no? Y este es uno súper importante que llama muchísimo la atención, que se llama El que quiera comer, que trabaje. Hace ratito que les leí una partecita de este corrido que dice, ¿no? El que quiera comer, que trabaje. Y aquí demuestra dos personajes que son, digamos, miembros de pues digamos de lo más elegante y selecto de la sociedad. Aquí tenemos en primer lugar, de este lado, aquí está, María Antonieta Rivas Mercado, y de este otro lado se dice que es Salvador Novo. Ambos van a significar pues el arte como propia de las clases sociales altas, criticando a la élite, en donde ellos dicen, ¿sabes qué? Ustedes y lo que ustedes hacen y su forma de hacer arte es totalmente ajena al pueblo. Se está como burlando de lo que ellos hacen. Al final ellos eran pues personas educadas y reconocidas en esta época, ¿no? Antonieta Rivas Mercado tuvo sus que veres también con José Vasconcelos, ¿no? O sea, realmente eran miembros de la élite, pero
él dice, ¿sabes qué? Aquí ya no hay élite, aquí ya no hay gente que va a vivir del pueblo, no, aquí el que quiera comer, que trabaje, y se les está dando, justo, ¿sabes qué quieres comer? Pues ponte a barrer, ponte a hacer algo, porque aquí mantenidas no hay. Entonces, pues es una crítica fuerte a esta élite que existía en esta época. También tenemos esta representación de un solo frente de todos los que están participando, y tenemos aquí a una persona, un personaje con pues un color de piel y demás, que se ve totalmente diferente a los mexicanos, pues pertenece a los obreros de la URSS. Como yo les decía, Diego Rivera estuvo mucho tiempo en Rusia, aprendió muchas cosas de allá, se dejó llevar muchísimo por el pensamiento socialista, y entonces pues lo que él aprendió es como si fueran sus hermanitos también, y los trae aquí a estos obreros de la URSS, pues que también estaban haciendo su lucha. Para cuando se gesta la Revolución Mexicana en México, también se está gestando la Revolución Rusa, exigiendo situaciones muy parecidas, ¿no? O sea, también estamos hablando de que en Rusia se vivía un nivel de desigualdad atroz, se vivían unas injusticias terribles, y se vio la necesidad de pues, desterrar a los zares y empezar un nuevo tipo de gobierno, asesinar a los zares, y todo porque la situación en la que se vivía en Rusia pues ya no era digna de ser vivida. Entonces él va a aprender todas esas cosas y va a traer este fuerte pensamiento socialista en México, y lo representa a través de este obrero ruso. Y otra de las imágenes que también me parecen muy hermosas es esta que se llama el pan nuestro, con toda la religiosidad que eso significa, ¿verdad? Del pan nuestro, de compartir el pan, pero no de compartirlo, pues vean, quién ya trabajamos, ya somos los obreros, ya somos los campesinos, somos hermanos y vamos a comer juntos, vamos a comer en paz. Ya no es así como de que aquí los ricos comen cosas súper exclusivas y nosotros nos quedamos con las migajas, no, es compartir el pan nuestro. Sí, reiterando la religiosidad, pero también reiterando esta unidad. Pues al final tenemos todas estas ideas de la revolución proletaria, ya que termina el día, ya que cenamos y demás, estamos cantando, estamos siendo felices, estamos compartiendo con nuestros seres queridos un día más de trabajo en lucha de la revolución. Tenemos aquí también a Zapata, que ya por supuesto había muerto y demás, sin embargo pues va a ser un representante importantísimo de la Revolución Mexicana. Y el último que les quiero enseñar pues es el tractor que está aquí, como pues ya están trabajando sus tierras, pero pues necesitan ayuda del tractor, y que el tractor es parte de la familia. O sea, vean igual con qué amor lo están decorando, con qué ganas están haciendo que él pues sea también parte protagónica del trabajo de los campesinos. Entonces, hoy en día tenemos cosas tan simples, ¿no? Como hasta los microbuseros que a veces decoran sus camioncitos y demás. Es eso, es hacer que los que nos están ayudando a nuestro trabajo, las herramientas que nos ayudan, son parte de nuestra familia. También los tenemos que cuidar, también los tenemos que procurar, y también tuvimos que luchar por ellos. Entonces, bueno, esta es la esencia de lo que sería la revolución proletaria. Por supuesto que nos faltan cualquier cantidad de murales, que nos falta cualquier cantidad de información, porque necesitan ir a verlo. O sea, al final del día, lo que nosotros hacemos aquí y que le estamos platicando es pues parte de este enorme trabajo que hace Diego Rivera, pero nos llevaríamos, no sé, 6, 8 horas para poder analizar cada uno de ellos. Sin embargo, me parece que lo que hemos podido compartir, Lulú, Rebe y yo,
ha sido suficiente para que tengan todas las ganas del mundo de ir, conocer y vivir este recinto. Pues muchas gracias, Rocío. Creo que fue una visita bastante nutrida sobre los murales de Diego. Tienes toda la razón de esos 200 paneles que nos hablas. Pues sí, nos llevaríamos muchas horas platicando de la obra del maestro Diego Rivera, pero creo que los que nos mostraste son muy significativos. Hablaste de la maestra rural, una figura muy importante en México desde que empieza la Secretaría de Educación Pública hasta nuestros días. Hablábamos también de la desigualdad en educación que se ha ido manteniendo hasta hoy, ¿no? Con todos estos avances tecnológicos que se ha tenido todavía hay rezago educativo y bueno, eso es lo que se está tratando de combatir. Pero es bien interesante cómo estas maestras, estas mujeres que salen, que renuncian a lo mejor a la comodidad de una ciudad y se tienen que ir a hacer esa labor en condiciones, como tú decías, bastante precarias. Mi suegra fue maestra y ella se graduó en Campeche, en la normal de Campeche, y los primeros años que estuvo ejerciendo estuvo en Puebla, en la Sierra Poblana. Entonces ella nos cuenta que llegaba a una ciudad que era la más cercana al pueblo donde trabajaba y eran, después de donde la dejaba el camión, unas 5 o 6 horas a caballo hasta llegar a la comunidad en donde tenía que trabajar. Y ya pues Y a lejos veces no a de su caballo, casa. ¿no, Lulú? Se van caminando por toda la sierra 6 horas. Yo he sabido de personas que caminan muchos kilómetros para poder llegar e ir a dar la enseñanza, ¿no? Claro, y eso estamos hablando que será en los años 80 y todavía estábamos hablando de ese nivel de rezago educativo, ¿no? Pero sí me parece muy interesante que se haya reforzado no solo en los murales, sino también en la narrativa que tú diste, esta parte de las maestras rurales y también resaltar lo de las fiestas tradicionales, porque al final de cuentas todas estas fiestas de carácter indígena, la mayoría, son parte del sincretismo que hubo entre la época prehispánica y esta nueva religión que traen los españoles, que es la religión católica, y al final de cuentas sigue prevaleciendo estas costumbres prehispánicas en las vestimentas, en la música, incluso hasta en los instrumentos musicales, como el uso del caracol y algunos elementos decorativos en sus vestimentas, ¿no? Eso también es fácil de rescatar. Inclusive lo que mencionabas de las ofrendas de maíz, que muchos campesinos en el área maya, y yo también creo que en el área náhuatl siguen reproduciendo, por ejemplo, las primicias, cuando se cosecha el primer, digamos, maíz, se hacen las famosas primicias, que son ofrendas de los primeros elotes que se están cosechando. Entonces, digo, todo eso es digno de verlo y a lo mejor si tú no has tenido la oportunidad de viajar al interior de la República y poderlo verlo por tus propios ojos, puedes ver los murales de Rivera y de ahí aprender. También esto viene de un proceso de aprendizaje que tuvo Diego, porque si comparamos el mural de la creación que hizo en San Ildefonso con tintes bastante europeos y renacentistas, después de esto, Vasconcelos le dice, ¿sabes qué, Diego? A ti te falta pueblo, ¿sí? Te falta ir a viajar, te falta conocer las tradiciones y él hace un recorrido con su esposa Guadalupe Marín por toda la República y es el que se empapa de todo esto y yo creo que, como lo dijiste, regresa enamorado de las tradiciones y la cultura mexicana y lo viene a plasmar precisamente en estos murales que hacen en el edificio de la CEP. A mí se me hace bastante valioso. Sí, también yo me quedé pensando mucho, bueno, como que juega con la mente todas estas pinturas, ¿no? Para empezar, eh, creo que a Diego le faltaba todavía un pedacito más de pared para seguir pintando, ¿no? Y si le sobraba un pequeño espacio, pues él ponía, aunque sea una ave, jugaba con la flora, con un perro, con la sociedad, con la dialéctica, en fin, traía todo lo que se le ocurría o todo lo que veía a la pintura, ¿no? A plasmarla, a dejar ese sentimiento que le brotaba de momento, ¿no? El estar hasta enamorado, el estar, yo pienso que él veía todo en color, en diferentes colores, ¿no? También refleja la tristeza en algunos momentos que él va a pasar en su vida y la plasma, ¿no?
También quería comentar que pues va a plasmar también en lo que vimos ahorita, partes de la alimentación, el trabajo, la tierra, la educación, la salud. Es muy extenso. Y al final, como cuando éramos estudiantes, que siempre decíamos, es que Diego es Diego, ¿no? Y ahí podemos resumir toda la vida de Diego. Diego es Diego, de verdad, e incursiona en muchas técnicas, porque también va a trabajar cubismo, va a incursionar en otras técnicas que en realidad también le van a quedar estupendamente maravillosas, ¿no? Sí, efectivamente, pues sí, él traía mucha influencia europea, perdón, y eso hizo que él también sea un artista muy versátil en cuanto Nos a hiciste, técnicas. nos hiciste en esta plática, nos hiciste soñar, nos hiciste recordar, saborear también, porque pues vamos viendo y la mente comienza a avanzar, ¿no? En la del venado, si tú te quedas viendo, pareciera que ves esos movimientos, que percibes la música, el calor del fuego. Bueno, y como dijiste, Rocío, ciertamente te pones chinita, de verdad. Es muy grata ver la pintura de Diego Rivera, ¿no? Bueno, pues con esta presentación que nos ha dado Rocío, queremos concluir esta charla sobre el edificio de la SEP y sus murales. Y no me queda más que agradecerles a Rocío Medina y a Rebeca Ruiz Alfaro que me hayan acompañado esta noche tan sabrosa y tan importante sobre el trabajo del maestro Diego Rivera, pero también de los otros muralistas que presentamos en esta charla. Y bueno, no me queda más que despedirme de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy dichosa de poder haber participado y de poder haber hablado de este maravilloso trabajo. De verdad, cuenta siempre conmigo y espero que esto se pueda repetir porque es muy honrado escucharlas. Gracias, Rocío. Gracias, de verdad yo también disfruté este momento. No lo esperaba así tan enriquecedor. Lo imaginaba, pero no lo esperaba tanto. Fue demasiado, ¿eh? Fue demasiado enriquecedor, la verdad. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y esperamos que pronto volvamos a coincidir. Claro, claro. Pues muchas gracias, chicas. Gracias a todos los que nos ven. Por favor, si tienen algo que comentar, algo que decirnos, déjenos en los comentarios de Facebook, también en YouTube. Nosotros vamos a estar tratando de resolver todas las dudas que ustedes tengan, contestando sus comentarios. Y bueno, que tengan una excelente noche y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bye, bye. Chao. Con el sentir de mi patria voy a escribir un renglón, aunque mi pluma es inepta, carece de ilustración. Ahora hablaré de Zapata, que en Chinameca murió, muerto por Jesús Guajardo, bajo una infame traición. Murió el caudillo suriano, enemigo al español. Cuyo elemento insano que tanto dio al luchador, con el acero en la mano y con supremo valor, gritaba: muera el tirano, el déspota y el traidor. Allá en los montes y valles
se oyó el rugir del cañón. También se escucharon ayes cuando el guerrero rodó, herido por la metralla, envuelto en sangre expiró, por darnos la libertad que el pobre pueblo perdió. Los que murieron, murieron. Los que viven son a hoy. Los que disfrutan los puestos, sillas de gobernación, allá en los campos de lucha, pocos iban con valor. Ninguno quería obtener puesto de gobernador. La muerte de ese caudillo diole gusto al español. Decían, ha muerto el bandido que tantos males causó. Es que estaban ofendidos del elemento opresor, porque sus fincas Zapata en ruinas se las dejó. Zapata fue un gran patriota y peleó de corazón, nunca de sangre una gota derramó por ambición, solo que una mala nota la opinión pública dio, fue la única derrota que el pobre pueblo perdió. Adiós, patriota esforzado, adiós, bravo luchador, leal y valiente soldado, modelo de gran valor. Nunca el pueblo mexicano olvidará en su interior que el general Emiliano fue